películas, me quedé ciego, ¿no? ¿Qué pasó? No, me dio una infección de un día para otro y no podía abrir los ojos, tuve que ir a tientas y lavarme los ojos por una infección fuerte, muy curiosa, ¿verdad? Pero se fueron juntando ahí varias cosas, gracias a Dios todo bien. Los médicos nos decían que pues les sorprendía la forma en que se recuperaba y también el tema de los síntomas posteriores a la operación, muy comunes en esas operaciones, que no los tuvo ella. Fue intubada y ni siquiera le dolía la garganta. Entonces todo ese tipo de cosas, gracias a Dios y gracias a ustedes. Por ahí una hermana nos envió unos ricos frijoles y una gelatina por ahí que ustedes ven. Me la quería yo comer toda, pero no tuve autorización. Entonces pues gracias a Dios, algunos de una forma, otros de otra, pero sé que muchos estuvieron al tanto de mi hija y de nuestra familia. Les agradecemos mucho y ya no quiero tardar porque queremos que nos dé tiempo para lo que tenemos que ver el día de hoy. Hay un tema para hoy, ¿gusta leerlo conmigo? ¿Cómo dice? Dice gracias, no, ese no, dice, bueno, al tanto con las diapositivas. Dice, ¿cómo dice ahí? Un entendimiento completo. ¿Lo puede repetir conmigo? Un entendimiento completo. La pregunta sería, ya ven que uno pregunta mucho, todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que es nuestra vida, todo lo que nos pasa, ¿lo entendemos bien? No. ¿Quisiéramos entenderlo todo? Sí, pero la desgracia o lo bueno de esto, depende de quién lo esté viendo, es que no lo entendemos todo, ¿verdad? Porque para entenderlo todo, yo he visto y he llegado a la conclusión que nos haríamos más bolas, nuestro engrudo sería más bolas con esto que lo que podríamos sacar de beneficioso por las limitantes que usted y yo tenemos, ¿sí? Yo le voy a pedir un favor, como se trata de que estemos usando nuestra Biblia, podemos hacer uso de la diapositiva, pero también usemos nuestra Biblia. Hay gente que a la hora de buscar la palabra, después de años, se le pierden los libros todavía, como que se le olvidan. Se trata de que los libros acordemos dónde están. Vamos a San Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 29, por favor. Mateo 22, del 23 al 29. Cuando lo tenga, diga un amén, diga un gloria a Dios. 22 del 23 al 29. ¿Lo leemos juntos, le parece? Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Hasta ahí nada más. Sé que vienen, pero rápido y han estado, todos hemos estado leyendo. Amén. ¿En qué vamos ahora? Como iglesia, ¿qué nos toca leer hoy? No me vayan a decir que segunda de Esther, hermanos, por favor, porque si no ya la molamos. Estamos en Deuteronomio, vamos avanzando. ¿Qué le ha llamado la atención de Deuteronomio ahorita que hemos entrado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en estos primeros capítulos de Deuteronomio que le llame la atención? Una persona. Hermana Gloria. Se repite la ley. Bueno, otro más. ¿Qué le llama la atención? Ajá, hay repartición. ¿Algo más? ¿No será que hay una recapitulación de carácter histórico en el Deuteronomio, en el cual no desaprovecha Moisés para decir, por su culpa yo también no pude entrar, ¿verdad? Por ahí salió Moisés con esa, pero no todo es el asunto no va por ahí. El tema es que es importante que vayamos juntos. Recuerde, estamos leyendo la Biblia todos juntos y vamos en Deuteronomio. Si alguien quiere, no sabe de lo que se trata, déme su número telefónico y ahí le vamos informando. Vamos juntos leyendo la Biblia. Si alguien nunca ha leído la Biblia, es el tiempo de hacerlo.
Es el tiempo de hacerlo. No te estoy diciendo cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Si nunca has leído tu Biblia completa, es el tiempo de hacerlo. Y no es leer por leer, es leer y meditar en lo que estamos leyendo. Si podemos escudriñar, es todavía mejor. Y que dijera, es importante, es necesario. Vamos a hablar de un grupo de ese tiempo, hermanos, llamados saduceos. Nosotros hemos oído hablar de los fariseos, hemos oído hablar de los saduceos, pero resulta ser que en esto que acabamos de leer, los saduceos dice que se acercaron a Jesús. ¿Usted cuándo leyó que Jesús se acercara a los saduceos o a los fariseos? Que diga la Biblia, Jesús fue y se acercó a ellos. No dice. ¿Quiénes siempre se acercaban a ellos? A Jesús se acercaban a ellos, ¿verdad? Pero no iban con hambre de aprender más cuando hablamos en su conjunto. Iban para ver de qué pie podían verle cojear, ¿verdad? Vamos a hablar de los saduceos. En el griego es sindikoi, que quiere decir autoridad fiscal. Eso quiere decir fariseo, ¿sí? Saduceo, perdón. Se registra la existencia de los saduceos, hermanos, desde el siglo IV antes de Cristo. O sea que desde que antes de Jesús naciera ya tenía mucho tiempo que estaba este grupo y tenía ciertas particularidades muy diferentes a los fariseos. No eran lo mismo los saduceos que los fariseos. Y como dicen por ahí los dichos, si tú eres enemigo de mi enemigo, tú puedes ser ahorita mi amigo, ¿verdad? Estuve parafraseando, pero en el tema de los saduceos ellos tenían muy definido quiénes eran. Se dice que a ellos les tocaba controlar, no de manera un tanto directa, pero tenía que ver mucho con el asunto de los impuestos. Los saduceos no comenzaron como un grupo religioso, hermanos, en ese tiempo, pero con el fin de defender sus intereses se unieron. Si había alguien que era cuates del sumo sacerdote, eran los saduceos. Si eran amigos, muy buenos amigos del tema religioso, los saduceos eran amigos del sumo sacerdote en turno de ese tiempo. Hubo momentos en que se les retiró el poder a esos saduceos, ¿sí? Unos de los que les quitaron ese poder fueron los llamados celotes. Esos celotes eran gente que estaban opuestas y que eran abiertos, enemigos de todo lo que era esa manera de forma de gobierno en la cual estaban siendo sumidos o estaban siendo cercados por parte de los romanos. Ustedes saben que los judíos ahí estaba la nación, tenían su gente, tenían su religión, tenían sus políticos, pero todo eso no podían estar libres en ello. Estaba el gobierno romano encima de ellos y no les dejaban con libertad hacer las cosas. Después se les quitó el poder por medio de los celotes, después por medio de los romanos a estos saduceos, y desaparecieron del judaísmo promedio en el año 70 después de Cristo. Después de que nació Jesús, promedio entre los 70 a los 80 años, los saduceos dejaron de existir. Y alguien dijera, ¿cómo si desde el siglo IV antes de Cristo, sí, estaban por ahí? ¿Por qué desaparecieron en tan poco tiempo? Vamos a ello. La mayoría de esos sacerdotes de ese tiempo eran saduceos, pero en sí, ¿qué quiere decir saduceo? Cuando usted lea la Biblia y cuando lee ahorita esto que leímos, en estos versículos que leímos, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Este grupo se acerca con Jesús, pero ¿qué características tenía ese grupo que se acercó con Jesús? Eran miembros nice, así como algunos de ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿Aquí nadie es nice? ¿No? No, hermano, no. Y se agarran la cartera, no, hermano, no. Bueno. Eran miembros de la alta clase de la sociedad judía. No eran romanos, eran judíos, eran personas altamente privilegiadas. Otra, ellos abrazaron la moda, abrazaron la cultura griega y la cultura romana. Pregúntenme dónde estaba su cultura. Su cultura era una pantomima visual, pero adoptaban en su corazón y en su mente la cultura griega y la cultura romana. Esos eran aquellos que se acercaron con Jesús. Aceptaban como autoridad el Pentateuco, que hablamos de. Son bien inteligentes. Bueno, estando de acuerdo con la ley ritual, ellos estaban de acuerdo con todo eso. La ley ritual, creían en el Pentateuco. Todo lo que saliera después del Pentateuco no les era relevante. No eran, algo importante, no eran cuates de los fariseos, no eran amigos de los fariseos, se cosían aparte. Afirmaban que el alma perecía con el cuerpo al morir, es decir, ellos no creían en la resurrección, para nada creían en la resurrección. Negaban también el que hubiera mediador espiritual entre Dios y el hombre. Negaban todo eso, no había mediadores, no había vida después de la muerte, no había resurrección. Irónicamente, la pregunta que lanzaron a Jesús era una pregunta tendenciosa,
Era una pregunta en la cual querían tentarle, dice la palabra, querían cercarle, no hubo manera, no había manera de hacerlo. Querían, ¿cómo dice un dicho por ahí, hermanos? Querían dormir al velador. Pues no se podía, ¿no? Para los saduceos, Dios, fíjese hermano, para los saduceos, Dios era un ser casi ausente, pues no podía hacer ni prevenir el mal. Es decir, eran de los que decían, no veo, no creo, pero eran, entre comillas, semi-religiosos, pero tenían un ideal político. Ellos eran teocráticos. ¿Qué es la teocracia? Dios gobernando. Amén. ¿Eso es teocracia, sí o no? Si digo algo que está mal, usted me corrige. Teocracia es Dios gobierna, Dios está gobernando, encabezado, pero para ellos la teocracia la representaba el sumo sacerdote. ¿Qué pasa cuando llega Jesús? ¿A quién es? A uno de los que les llovió? Al sumo sacerdote. Y ellos dijeron, es que la teocracia es que el sumo sacerdote es el representante, no te metas con él. Y es uno de los tantos factores, hermano, que influyeron, que tuvieron que ver para que hubiese ahí el estir y afloje y las agresiones mismas que ellos se sentían relegados, hermanos. Fíjense, en su persona, en lo que decían, en el ejemplo que daban, ¿sí? ¿Se acuerdan qué les dijeron aquellos, tanto fariseos como saduceos, que les dijeron sepulcros qué? Blanqueados, y les dijeron modositamente, tranquilamente y con cariño, hipócritas. Que a ti te dijera alguien, sí sabemos lo que es hipócrita, ¿verdad? Que alguien te dijera, eres un hipócrita. ¿Qué le dirías? Sí es cierto. ¿Cómo le dirías? Bueno, sabiendo que no tienes razón. Oye, pues para tu carro, no, estás equivocado, ¿no? Yo soy lo mismo aquí en China, soy lo mismo en mi casa, soy lo mismo en el templo que en mi trabajo, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, la mayoría del pueblo judío, ahí le voy. La mayoría del pueblo judío odiaba a los saduceos, o sea, no los querían. ¿Por qué? Colaboraban con los romanos, ¿sí? Otra, colaboraban con sus reyes. Los reyes, en el tema histórico, los reyes judíos en ese tiempo eran títeres, hacían lo que tenían que hacer y que les decían los romanos, y introdujeron, permitieron costumbres paganas. Todo eso originó que los judíos, Israel, no les quisiera como tal. Eran arrogantes, se paseaban entre el pueblo y se pasaban. ¿Cómo era la indumentaria? Por ahí nos van a pasar algo de esto, ¿sí? Eran cosas que ellos vestían, era la indumentaria que ellos tenían. Y hay una palabrita que dice por ahí, se pavoneaban. Ahí estaban, que los vieran. E iban en palomilla, ¿verdad? No iba uno nada más, iban juntos caminando. Y pues es que era la gente de cash, era la gente de dinero, era la gente de buena ubicación en el tema político judío, no romano, judío, ¿sí? Hay diferencia en este tema también. Y dicho de otra manera, los fariseos se oponían, aunque eran la oposición tranquila al gobierno romano. Los celotes eran la oposición brava. Los fariseos eran la oposición tranquila con sustento religioso. Y los saduceos, ellos no eran oposición, eran los cuates, estaban en medio, ¿sí? Y no les interesaba mucho el tema de que los judíos no les quisieran tanto mientras tuvieran el favor de aquellos que eran gobierno en turno en ese tiempo, que eran los romanos. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, llegan los saduceos, preguntaron a Jesús acerca de lo que se le llama el levirato, ¿verdad? Usted lo que acaba de leer se le llama levirato. ¿Y qué es eso del levirato? Pues viene de Leví. Ya íbamos bien. Bueno, el levirato viene de lo siguiente, hermanos. El levirato era el matrimonio que se efectuaba entre cuñados. A la fecha ya no hay eso. Espero que nadie se case con los cuñados, sino aquí no lo crucificamos, pero así le exhortamos, ¿verdad? Era la acción, fíjese, el levirato era el matrimonio que se efectuaba entre cuñados. De ahí viene lo que usted leyó, que tiene un sustento. Usted lo leyó en el Nuevo Testamento, pero tiene un sustento en el Viejo Testamento. La acción procede de un vocablo, sí, que se llama yabam. De ahí viene el vocablo hebreo, no es el griego, es del hebreo, y se asocia a las expresiones de cuñado y viuda del hermano. Esa es una combinación en hebreo, yabam. Combinación de cuñado y lo que es la viuda. El cuñado se casaba con la viuda y no era un tema de morbo, no era un tema de que pues bueno, quedó disponible.
No, tenía una razón de ser esto en el carácter del levirato. Le voy a dar algunas cosas si alguien quiere anotar. Yo sé que la mayoría son sabios y todos se lograban. Bendito sea Dios, pero para los que no, apúntenle. El levirato era un acto, fíjese, de obediencia y de compasión. No tenía que ver con el tema del hermano vivo que se casaba con la viuda obviamente esposa de su hermano. Era una acción de obediencia y de compasión. Número 2, era para darle descendencia a su hermano finado, a su hermano muerto, ¿sí? No nada más era un tema de ser obediente, no nada más era el tema de ser compasivo, era para dar descendencia a aquel hermano que ya se murió. La otra, para que el primer hijo que se tuviera, hermano, fuese llevado o llevase el nombre. Era una costumbre, hermanos, en esos tiempos, que ese primer hijo que salía de esa unión del levirato, ¿sí? Ese primer hijo que nacía llevaba el nombre del difunto. Muchas gracias. Llevaba el nombre del difunto, del hermano muerto, ¿sí? Entonces fíjese, era la forma en que la familia podría conservar las tierras que ya se poseían. Había una dinámica en que las tierras a determinado momento tenían que regresar a sus orígenes. Los que hemos estado leyendo la Biblia hemos visto, hemos notado cómo llegaba un tiempo en que las deudas, en que las tierras volvían a sus poseedores originales. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Sí? Las deudas también, después de ¿cuántos años? Lo acabamos de leer. ¿Cuántos años? 7 años, ¿verdad? Después de 7 años las deudas se perdían. ¿Qué Electra ni qué 8 cuartos? ¿Verdad? Las deudas pasaban nuevamente. Bueno, las deudas ya no eran de esa manera y eso era bueno. Se protegía, una muy importante, hermano, en la actividad del levirato, se protegía a la viuda para que no fuese degradada socialmente. La situación era tal que cuando vino nuestro Señor hubo muchas cosas, muchos cambios para proteger a la mujer, pero era degradada. No era lo mismo tener un varón, una familia completa, que alguien viuda. No faltaba quien quería abusar de las pertenencias y bienes y a veces de las personas. Entonces el levirato era con esa finalidad de que se sostuviera no el nombre, el apellido, sino la descendencia, las pertenencias, la integridad, muchas cosas para eso. ¿Hasta ahí va conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Va conmigo? Bueno, vamos a Deuteronomio 25, donde vamos a ver la instrucción del levirato. Deuteronomio 25. Versículos del 5 al 10. Cuando lo tenga me dicen, amén, ya lo tengo, amén. Fíjense que le voy a decir algo entre paréntesis. Cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, casi no oigo amenes, casi no oigo gloria a Dios. Y luego ya somos conservadores, hermano. Bueno. Deuteronomio 25, 5 al 10, ¿ya lo tenemos? Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará, ¿qué dice? Fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, ¿qué dice? Mi cuñado no quiere suscitar. ¿Qué es suscitar? Me paro ahí tantito. Cuando decía esta mujer, mi cuñado no quiere suscitar, quiere decir, mi cuñado no quiere perpetuar, mi cuñado no quiere mantener vivo el nombre de mi esposo, no quiere mantener viva la descendencia. Dice luego, no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, ¿sí? Dice, entonces los ancianos de aquella ciudad, lo harán venir, le harán suscitatorio para que me explique, y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, que dice, y le quitará el calzado del pie. El calzado, quitar el calzado del pie, hermano, tiene un nombre, se le llama chalitzá. Esa acción, quitarle el pie para un asunto de una acción de juicio, se le llama chalitzá. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Y cuando yo oí esto, y lo oí ahora sí que en un marzo del 2024, pues qué problema, pues que me digan descalzado y se acabó. Pero para esos tiempos era un tema diferente, hermano, no era sencillo lo que acababa de pasar aquí ceremonialmente hablando. ¿Por qué? Porque lo primerito de esto
No era una acción que solamente tenía que hacer la viuda con el hermano vivo. Era algo que se acercaban a los ancianos citaban. Los ancianos, por lo regular, ¿se acuerda usted? Había un lugar de reunión de los ancianos, ¿se acuerda? ¿Dónde era? En las puertas, ¿sí? En las puertas. No hablo de los religiosos, hablo de ancianos, ¿sí? Sí, les gustaba estar en las puertas, y como en esos tiempos asuntos que se llevaban, ellos abordaban, ellos aportaban, ellos colaboraban para resolver pendientes, asuntos, necesidades. Esta actividad de la casa del descalzado, esto que le acabo de comentar, el chalizá y todo este accionar, era una actividad, hermano, en la cual era menosprecio, deshonra y humillación para el hombre que no quiso darle el apellido a la continuidad en la descendencia. Se entiende que esa viuda nunca había tenido hijos antes, ¿sí? Hay que aclarar eso, nunca había tenido hijos antes, ¿sí? Era una actividad en la cual este hombre era visto ya con menosprecio, con deshonra y humillación por parte de la comunidad hacia el hermano que no quiso cumplir con su obligación. El hombre, este muchacho, este varón, este hombre casado, que es el vivo de los que quedaron, de los hermanos, ¿sí? Fíjese, hermano, el hombre que negaba esa memoria a su hermano muerto, y ese hermano muerto obviamente ya no estaba. Fíjese, esta persona que quedaba viva y había rechazado casarse con la viuda, quedaba marcado. ¿Cómo dije? Quedaba marcado. ¿Cómo que quedaba marcado? No era un toro, no, quedaba marcado de por vida delante de la sociedad judía. Caminaría descalzo por la vida, es decir, no tendría la misma aceptación que una persona que había cumplido a cabalidad con todo lo que eran las costumbres, usos y costumbres del pueblo judío. Viviría sin protección, viviría sin la buena atención de su demás gente, ¿sí? Se expondría a cualquier clase. ¿Qué pasa cuando uno anda caminando? De ahí viene la razón del descalzado. ¿Qué pasa si tú vas caminando y de un lado tienes tu zapato bien y del otro lado no traes nada, no traes calcetines y todo eso? ¿Cómo te sientes? Te lastima el piso, vas chueco, cojeas, pasan muchas cosas. Es improcedente que yo vaya por la vida, vaya con un pie calzado y el otro no. Voy a ir chueco, me voy a ir lastimando, me van a pasar muchas cosas. Era la manera simbólica de decir que estás, pero no estás completo. Y ese estigma lo iba a traer esta persona todos los días de su vida. ¿Era sencillo o no? Para nosotros esto se ve normal, no pasa nada, pues que me digan como quieran, pero era algo con lo que iba a cargar toda su vida. Fíjense, hay un comentario por ahí que dice que ellos irían más despacio que cualquiera de los demás del pueblo. Entonces, como que ni convenía entrarle por ahí, ¿verdad? No convenía descalzarse. Y Mateo 22, 24 y 25, ¿sí? ¿Está conmigo? Búsquelo. Diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Salvo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, fíjense, en la NTV los saduceos dicen: supongamos que había 7 hermanos. Tú ves en todas las versiones, incluyendo la Reina Valera, ¿sí? Y tú vas a encontrar que no dice supongamos, en todas las demás dice hubo entre nosotros. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué tan lógico es que haya 7 hermanos, que se muere uno y que por lógica, oye, se obedece al levirato y el que le sigue se casa con la viuda y ese también se muere? Ajá, ahí voy para allá. No me ganes la predica ahorita. Está bien. ¿Qué creen que pasa aquí, hermanos? Es un énfasis, hipérbole. Es para hacer ver que para que me entiendan, para que me explique. Es lo exagerado porque sí, lógico que si sean 7 hermanos, ¿verdad? Se murió y le tocaba casarse, y qué casualidad que se murió, ¿verdad? Era una viuda negra, ¿no? Y se casó también y también se murió, pues no era por ahí. Pero el tema es que los saduceos, aparte de todo, entonces le pusieron una exageración para hacer que Jesús entendiera, y es donde yo digo, híjole, bueno, pobrecitos, ¿verdad? Pero bueno,
El tema es que hicieron esa exageración. Y en la NTV dice, supongamos que había 7 hermanos, y en las otras traducciones, hubo entre nosotros 7 hermanos. El tema es que le comentaron eso. Si usted va conmigo en el versículo 26, dice, de la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y todos se murieron. Y después de todos murió también la mujer. Pues ya le tocaba, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Hermanos, ¿ya ven cómo le hago yo de repente? ¿Ya ven cómo le hago yo de repente? Cuando algo no me cuadra, yo agarro a mi carro y le hago así, así. Ay, de veras que no entendieron. Yo creo que Jesús no hizo esto, pero se equivocan. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Eso les dijo, sí o no? Porque en la resurrección, ¿qué dice? Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán, ¿qué? Como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, ¿qué dice? Sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Si ahora quiero llevarle al versículo 29, donde quiero posar a donde queremos hablar sobre un entendimiento completo. Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando yo voy a las distintas versiones que puedo tener a la mano, hay muchas, pero en la Valera contemporánea les dice, el error de ustedes, esto les dice Jesús a los saduceos, en la NBI, en la Internacional, les dice, ustedes están equivocados, hay varias versiones, en resumen les está diciendo, el error de ustedes, están equivocados, os equivocáis, etcétera. El tema es que estaban queriendo tentarle con algo que no había manera, ni siquiera sustento para poder usarlo como tentación. No, fíjense, para esto lo siguiente, no es que los saduceos no supieran del conocimiento bíblico. Sí sabían, sí. No es que no lo hubieran leído, sí lo habían leído, sí tenían el conocimiento, pero estaban errados, estaban equivocados. ¿Qué es errar? No me vayan a decir agarrar al caballo y ponerlo, no. Erráis, del griego planao es erráis, dice vagar extraviado, eso es errar, vagar extraviado. A veces pensamos que el significado de errar, sí, es equivocarse. Pero el significado griego es vagar, extraviado, ¿sí? Y alguien dijera que no es lo mismo, no. Vagar extraviado quiere decir hay una acción en la cual estoy en actividad, pero no llevo rumbo. No estoy inerte, no estoy pasivo, pero no sé qué rumbo llevo. Y la otra dice ignorando, del griego eido, que quiere decir no comprenden. Lo que Jesús en el griego quería decir, vagan extraviados porque no comprenden. Eso quiere decir, erráis ignorando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a esto, yo quiero llevarle aquí un primer punto. Dice el 1, ¿ya van conmigo? ¿Sí? ¿Dónde está mi diapositero? No, va muy atrás mi diapositero. Más adelante. No. Ahí les encargo mucho estar al tanto, por favor, tiene su bosquejo, se los envié con tiempo. Es importante que tengan ahí eso a la mano. Errar, ¿qué dice? Cuando el pueblo, ¿qué dice? Tiene falta de conocimiento y entendimiento, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir que es errar? Vagar extraviados, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo tiene falta de conocimiento y entendimiento, vaga extraviado. No está pasivo, está haciendo algo, pero está extraviado. ¿Alguien se ha perdido en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Qué se siente? Pero ahí le voy. ¿Qué se siente estar perdido sin saber que se está perdido? Está peor. ¿Sí les ha tocado eso? Yo he estado perdido sin saber que estoy perdido. Yo una vez me perdí en un país que ni siquiera era México. Bueno, les voy a decir cómo me perdí. Fui a un lugar, les dije, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Fui a un lugar y nadie me quería acompañar, estábamos allí en Colombia y nadie me quería acompañar. Yo quiero conocer, y todo el mundo andaba cansado, andaba desvelado, pero yo quiero conocer, y nadie quería ir conmigo, ni los locales ni los foráneos. Pues dije yo, Omar, mí mismo, vámonos. Dios y yo, ¿se acuerda? Somos mayoría, vámonos. Y me trepo a un autobús
¿verdad? Y ahí voy, buen rato, hermanos, en el autobús. Y dije, ahora sí que como el dicho de aquí, donde veas mucha gente, ahí parquéate, ahí detente. Me bajo y llego a un lugar, hermano, había mucha gente. Y a mí me enseñaron que cuando vayas a un lugar que no es tu México, calladito, bonito, porque nuestro idioma nos saca balcón. Yo no dije nada, y preguntando, viendo, fuimos chachareros ahí en la lagunilla y todo eso, ya sabemos cómo comportarnos, ¿verdad? Entonces calladitos, y llego a una zona no de mucha gente, bonita, y supe que ahí sacaron una película y todo, se llama El Chorrito, así se llama, El Chorrito. Y ahí llegué, estuve muy a gusto, ya me regresé, tardé muy buen rato, varias horas, y me estaban busque y no me hallaban, ya estaban preocupados, hermanos. Y me dijeron, ¿dónde estabas? ¿Por qué no nos hablaste? Nadie quiso ir conmigo. Pues y ahí andaba yo bien a gusto, hermano. Regresé, compré algunas chacharitas, ya saben, para la familia, no me acuerdo qué compré. El tema es que me dijeron, pues ¿por dónde estaban? Pues fui a un lugar que se llama El Chorrito, y le hicieron así, ¿dónde andabas? Era la parte más peligrosa de ahí. Y allá andaba yo solo. Sí, pues no sabía. Y ¿cómo dice? El que no debe nada teme, y el que no sabe tampoco. ¿Ah? Y estaba yo ahí perdido, ¿verdad? ¿Cómo me guié? Pues ya agarré un transporte y ahí viendo, no sabía si hay transporte que por un lado se va y se viene por otro, pues yo confié que se iba a venir por el mismo rumbo, y estaba yo perdido sin estarlo. Hermanos, los saduceos estaban perdidos, pero perdidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es errar? Obviamente es estar sin rumbo, ¿sí? Pero dice, había confusión y errores en su fe. En muchos lugares, en muchas personas, hermano, estamos hablando que el pueblo tiene falta de conocimiento y tiene falta de entendimiento. Tenemos nosotros la palabra y de entrada no la conocemos. ¿Cómo voy a poder entender lo que no conozco? Hay gente que quiere, hermano, fíjese, ahí le voy, quiere entender sin conocer, quiere juzgar la Biblia, quiere entender a Dios, quiere darle propósito a su vida, quiere decidir si Dios existe o no, y la Biblia jamás la ha leído. O se paniquea porque en el Pentateuco hay muchas muertes y dice, no, si Dios existió es un Dios sanguinario, entonces por eso yo no creo. Y empezamos como seres humanos a hacer conjeturas acerca de Dios que ni van realmente con el Dios del que estamos hablando. Y para entender a Dios, lo que Él nos permite entender, tenemos que agarrar un Génesis, tenemos que irnos por toda la Biblia. Algunos quieren empezar con los evangelios, empiézale con los evangelios, que hay que leer toda la Biblia para tomar decisiones. No me refiero a recibirle como Salvador de nuestra vida, pero lo que es en nuestra vida diaria en tantas cosas, necesitamos la Biblia completa, leerla, para que no nos falte el conocimiento y pueda haber, ¿qué dice aquí? El entendimiento, ¿sí? Presentamos como seres humanos excusas que para nosotros son razonables y por ellas justificar nuestras decisiones en las cuales Dios está fuera, ¿sí? Fíjese, no es que usted y yo no sepamos cómo hacer las cosas. No es que tanta gente que nos decimos cristianos, no nada más aquí y en muchos lugares, el ser cristiano no es un asunto de dicho, es un asunto de hecho. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ven? Dice, no es que sepamos cómo hacer las cosas, no es que no podamos hacerlo. Ahí voy. Tristemente es esto, no deseamos lo suficiente la palabra de Dios. Yo le aseguro lo siguiente, sin temor a equivocarme. Hemos dicho aquí varias veces en el inter de estos cultos que hay que leer la Biblia completa y a algunos no se les ha pegado la gana hacerlo. Como si el beneficio fuera para mí. No es para mí, pero mi obligación es exhortarle, mi obligación es motivarle, mi obligación es empujarle. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a beneficiar? ¿Es a mí o a usted? A los dos, ¿verdad? Nos va a beneficiar, ¿sí? No deseamos lo suficiente en la palabra de Dios. No deseamos, fíjese, ¿por qué nosotros no nos alimentamos de la palabra? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no estamos ahí insistentes en ello? No deseamos lo suficiente la palabra porque no deseamos lo suficiente al Dios que se revela en la palabra. Y eso es sensiblemente peligroso. Yo no deseo leer la Biblia porque no deseo al Dios de la Biblia. Le conozco. Voy a la iglesia, asisto, y aquí en lo más profundo de mi corazón siento que es suficiente con eso. ¿Y es suficiente con que venga yo a un culto? ¿Es suficiente con que me vean mis hermanos? ¿O lo hago porque me vean mis hijos? Porque sé que está bien hacer esto. ¿Pero es suficiente con eso? Errar cuando el pueblo tiene falta de conocimiento y entendimiento.
le voy a un punto más, errar, cuando no hay ganas de leer la Biblia ni de escudriñarla, que es precisamente para que venga el conocimiento y venga el entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué no me dan ganas de leer mi Biblia? Yo lo que sí he hecho, vaya usted a decirme, ¿verdad? No que yo lo haga, ¿verdad? Pero yo agarro la Biblia cuando, híjole, me da insomnio. Yo agarro la Biblia y la leo y me acuesto. Termino con mi Biblia así y y empiezo con mi Biblia así y termino con cobija de la Biblia. Para muchos eso es la vida de lectura cristiana. Y yo te quiero decir algo, una persona que no toma en serio las palabras de su Dios, no puede tomar en serio a su Dios. Entonces, tristemente se lo tengo que decir con todas, el punto en la I, entonces no es tu Dios, no hay más, no es mi Dios, si no me interesa mi Dios y no me interesa lo que mi Dios dice. Y tiene que haber un cambio ahí. ¿Por qué no dan ganas de leer la Biblia? Inciso 1 o inciso B, no tengo ganas de leer la Biblia si no he nacido de nuevo. Por ahí alguien me decía, bueno, es que fulana de tal está en yugo desigual, se está juntando con una novia que no es cristiana y es yugo desigual. Pero resulta ser que quien me lo dijo no se da cuenta que el muchacho pues está peor que la que no conoce, porque no está buscando al Señor, ¿sí? No hay ganas de leer la Biblia, no se ha nacido de nuevo, no hay congruencia. Una persona que no ha nacido de nuevo no le interesa. Hay gente que por compromiso hace cosas, pero no es lo mismo que haga algo por compromiso a que haga algo en lo cual he nacido de nuevo y el Señor está a mí dándome fuerzas, me está dando ganas, me está dando entusiasmo, me está dando una mente, su mente. Tenemos nosotros la mente de ¿quién? De Cristo. Jesús se sabía la palabra, ¿sí o no? Sí se la sabía, si no, ¿cómo hubiera podido refutar a aquellos tremendos que llegaban con él? Se sabía la palabra. Entonces nosotros necesitamos, todos los que estamos aquí, se entiende que hemos nacido de nuevo, entonces no había problema. Primera de Pedro 1:23 dice, escúchelo por favor, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hemos visto cómo un niño cuando tiene hambre, ¿qué pasa con él? Pues no le entiendo nada. Es que chillan y no sé por qué llora el pequeño, ¿verdad? A veces es porque ya le ganó del baño y a veces es por hambre. Hay algunas que son tan sabias que son niños, lloran, pero ya ubican cuando es una cosa y luego cuando es otra. Pero ¿qué tal es de paciente un niño cuando tiene hambre? Un niño de pecho. Aunque le digas, ya ahorita te doy, ten paciencia, se está preparando tu biberón de 2 piernas y 2 brazos. ¿Me va a querer entender? ¿Va a tener paciencia? Hambre es hambre. ¿Por qué dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es ese tipo de ganas de desear la palabra de esa manera? Busco momento, busco espacio, no le pongo pretextos. Sé que es una cita con mi Señor para que me diga qué voy a hacer y lo hago. Otra razón por la cual no queremos leer la Biblia, dice, no tengo ganas de leer la Biblia si aún soy esclavo del pecado. Puedo ser convertido, pero hay algo que no he soltado, que no he dejado, algún vicio, algún mal hábito, algo que ofenda al Señor, que haga en conjunto con otras personas, que haga en mi trabajo, que haga con un medio electrónico, pero hay algo que no le he dicho al Señor que quite de mi vida y no estoy haciendo lo propio para dejarlo. Obviamente lo que menos voy a querer es estar alimentándome de aquello que me va a evitar que yo busque pecar de esa manera. No lo voy a hacer. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo, ¿qué dice? Lo vivo, ¿qué? En la carne. Lo que antes vivía en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo. Si se trata, fíjese, ahí le voy, hermano, si se trata de leer la Biblia, si se trata de leer capítulos, si se trata de leer varios, y sé que voy a tener que luego hacer otras cosas, híjole, pues ¿a qué le doy prioridad? Yo tengo una frase personal, yo me voy de lo urgente a lo importante. No puedo irme al revés. De lo urgente a lo importante. ¿Qué es más urgente?
Lo que yo le ponga números, lo que yo le ponga nombres, pero siempre será urgente el que yo esté alimentado de la palabra, porque eso me va a ayudar a estar en bien con mi Señor, me va a ayudar a tomar buenas decisiones, va a ayudar a que en mi vida las cosas estén mejor hechas, estén de la mejor manera. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa por la cual no nos da la gana o no nos dan los deseos de leer la Biblia, no tengo ganas si no la considero mi alimento. Y ahí le va la ilustración en el tema de desead como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, ¿sí? ¿Qué es eso que un niño desee la leche espiritual no adulterada? Fíjese, ahí le voy, para que me explique yo. Un niño cuando desea su leche es un deseo intenso, ¿cómo dije? Intenso, es un deseo urgente, es una búsqueda insistente. ¿Se acuerdan la primera vez que nuestros hijos buscaron el pecho de su mamá y que no sabían todavía, había hambre, pero no sabían ni cómo iba a ser satisfecho eso? ¿Se acuerda cómo era el asunto? Anda el bebé buscando y no sabe ni qué hacer, pero lo que sí consta, su organismo le dice que tiene hambre y tiene que ser satisfecha esa hambre, y no sabía ni cómo cachar ni cómo hacerle. La mamá ayudaba y llega el momento que ubica dónde alimentarse, ¿sí o no? Esa lección para él está aprendida, ¿sí o no? ¿Cuánto necesitó para aprenderla? Nadie le dio una cátedra de lechología, ¿no? Con una vez fue suficiente. ¿Qué va a pasar cuando vuelva a sentir esos brazos? ¿Qué va a pasar cuando vuelva a sentir, oler, ese humor, tantas cosas? Los sentidos es algo precioso que luego no agradecemos. ¿Qué pasa con ese bebé o esa bebé cuando está en el pecho de su madre? Tiene hambre y la cargan de determinada manera. Ya ubica, ya sabe de lo que se va a tratar. ¿Se va a perder tanto? No, porque hay un deseo intenso, hay un deseo urgente, hay una búsqueda insistente. ¿Por qué nos dice aquí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿así la deseamos? ¿Con esa insistencia? ¿Con esa urgencia? Perdón lo que va a salir en la grabación. Mi madre decía una frase no espiritual. ¿Por qué fregados no? ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Es que soy cristiano o soy una persona que está en el evangelio desde hace 30, 40, 50 años, y aquí no me dice que eso es para el recién convertido, hermanos. Eso no lo dice ahí. Eso es todo el tiempo que sea mi peregrinar en esta tierra, yo debo de desear de esa manera la leche espiritual no adulterada, dice, que es la palabra de Dios. Es que las versiones, es que qué tal si la descompusieron. Hay por ahí unos diagramas que hablan de lo que es la sincronía bíblica del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, de todas las cosas escritas, y es el único libro, óigame esto, el único libro existente en toda la historia de la humanidad que lleva sincronía con autores que vivieron en distintos tiempos, distintas épocas, distintas culturas, distintas formas de pensamiento, y todo cuadra. ¿Por qué cuadra? ¿Por qué embona? Y si me dice aquí que desee intensamente, que desee urgentemente, luego nos pasan cosas en la vida, nos tronamos los dedos, tomamos malas decisiones, buscamos a gente equivocada, buscamos amor de gente que no ama al Señor, cometemos infinidad de equivocaciones y el manual está arrumbado, y le hacemos el favor a Dios una vez a la semana cargándola y leyendo los versículos que nos dicen se vuelve a cerrar y no se vuelve a abrir. Y a mí mi Señor me dice, desea como niño recién nacido, gracias, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasa cuando paso de ese deseo a una acción en que me estoy alimentando de ella?
¿Qué sucede conmigo? Como individuo, como cristiano, como hijo de Dios, como persona. ¿Qué pasa conmigo? Lo primerito de todo, Dios se agrada de mi vida. Eso es lo primero de todo. Y después pasan muchas cosas. Yo he dejado de hacer muchas tonterías, hermanos, por el hecho de que el Señor me acuerda, es que no es así, porque la Biblia dice. Y repito, la Biblia dice. Y yo puedo estar confiado en eso. Y puedo crecer, hermano. Primera de Pedro 2:2 dice: desead entonces como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ello crezcáis para salvación. No dice para que sea salvo. No dice eso. Ya somos salvos. Dice para que crezcáis, ¿verdad? Y después, si usted lee más adelante, nos habla del alimento sólido. Nos habla de dejar los rudimentos. No porque los rudimentos no nos sirvan, no, es mi base. Pero yo crezco, sigo avanzando, sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo madurando, ¿sí? Desear la palabra de Dios, dije, y ahora es la parte contraria a lo que le dije hace rato. Desear la palabra de Dios es desear a Dios. ¿Lo puede repetir conmigo, hermano? Desear la palabra de Dios es desear a Dios. Ahora, la otra, no desear la palabra de Dios es no desear a Dios. ¿Lo repite? No desear la palabra de Dios es no desear a Dios. Y aquel que no desea a Dios, hermanos, ¿le tocará cielo o no? ¿No? ¿Todos deseamos a Dios? Yo quiero verlo en fin de año, con sus manos levantadas, con veracidad. Yo sí acabé de leer mi Biblia. No porque a mí me tenga que demostrar algo, porque si vamos a ser congruentes, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios y nunca hemos leído nuestra Biblia, si alguien ya le leyó muchas veces, bendito sea Dios, le está entendiendo más, porque de acuerdo a lo que la Biblia dice, no va a ser que ya te las sabes todas, siempre hay algo nuevo que el Señor nos está enseñando. ¿Se acuerda de este coro? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Bueno, dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras. Y la otra, ¿qué dijo? Y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabían las Escrituras? Sí. ¿Por qué erramos nosotros muchas veces? Porque ignoramos el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder de Dios, hermano? Es el dunamis del que usted ha escuchado más de una ocasión. Ese poder de Dios que es dinamita, que hace las cosas, que muchos están peleando por ahí por el asunto de que si Dios se mueve, que si no se mueve, si se mueve, entonces es continuacionista la doctrina que estamos profesando, si no se mueve ya, entonces es sesionista o cesacionista, ya no se mueve, pero Dios sigue obrando grandes cosas con su poder, ¿sí o no? ¿Sí? Dijo el Señor Jesús, erráis ignorando las Escrituras, dice, y el poder de Dios. Yo puedo saber las Escrituras, pero necesito conocer el poder de Dios. Yo le testificaba a más de uno, le he dicho, a mi hija en la operación le hicieron incisiones, no grandotas, pequeñas, pero no dejan de serlo, ¿verdad? Y en lugar de ser 3 lo común le hicieron 5. Y la doctora que le batallaron y que hicieron tantas cosas y las consecuencias o los resultados posoperación que luego hay, que luego les dio aquí porque las intuban, la garganta. Y yo le preguntaba, y comía re bien, ¿no te duele la garganta? ¿No tienes mareos? No, tengo hambre. Y yo la veía muy quitada de la pena, mi hija, hermanos. Y una de las cosas que yo oré al Señor, que no le batalle tanto por el tema, si puedes que no le batalle con el tema de las secuelas posoperación, de la sintomatología propia después de una operación. Yo la veía tranquila, estaba desesperada por irse, ya se quería ir a su casa porque caminaba, hermanos, yo estaba caminando con ella porque decían que había que caminar, yo estaba cansado y ella quería continuarle. Hay cosas que nosotros vemos que pensamos que Dios ya no está operando, que no está accionando, que no está trabajando, y Dios sigue trabajando, hermano.
estamos ignorando el poder de Dios en muchas cosas. Si usted ha leído Dunamis, se escucha y se lee, en el Nuevo Testamento 120 veces, ¿sí? Pero cuando hablamos de eso, si hablamos de milagros en la Biblia, de cosas que tienen que ver con el poder de Dios, si usted se va al Viejo Testamento, va a oír de la creación divina, va a la creación bíblica, va a oír de un diluvio universal, va a oír de la provisión para el pueblo hebreo con el maná, va a oír de la caída de Jericó, que era ilógico que se cayera, y le ponen infinidad a aquellos que no quieren entender quién es Dios, le quieren poner explicaciones para unos murotes anchos y que se cayeron nada más porque sí. Estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de Sansón, hermano, esa fuerza descomunal que era el Espíritu del Señor en él. Estamos hablando de Elías, ese sacrificio el cual puso y cayó fuego del cielo, ¿se acuerda? Estamos hablando de ese Dios de la Biblia que es el mismo Dios de hoy. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ahí le voy, hermano, en el Nuevo Testamento donde Jesús transformó el agua en vino. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Estamos hablando de que multiplicó y dio de comer a miles con pocos panes y pocos peces. Estamos hablando de una persona que caminó sobre el agua. ¿Quién ha caminado sobre el agua? Algunos andan ingratos en el agua, pero no sobre el agua, ¿sí? Realizaron una pesca milagrosa, ¿sí? Resucitó a Lázaro. ¿Cuántos milagros usted ha escuchado del Señor? Sanó a ciegos, resucitó a muertos, ascendió a los cielos, hizo muchas cosas. Hemos escuchado del Viejo Testamento, hemos escuchado del Nuevo Testamento del poder de Dios, ¿sí o no? Hemos escuchado del poder de Dios actuando en la primera iglesia. ¿Qué hizo por ahí? Conversión de 3,000 personas con una sola predicación. Como ha dicho alguien, se necesitó una predicación para se convirtieran 3,000, ahora se necesitan 3,000 predicaciones para que se convierta uno o dos. Irónicas cosas. ¿Qué pasó en los tiempos de la iglesia, del libro de los Hechos? Llamamiento y conversión de Saulo de manera milagrosa. Una persona acérrima, un enemigo acérrimo, que no entendía que estaba buscando y persiguiendo a Jesús mismo, a su gente, no lo entendía. El arrebatamiento de Felipe, el discurso de Pedro donde se convirtieron otros 5,000, muchos milagros en esa ocasión. De Eutico, el que se durmió, como uno que otro que luego veo durmiendo, aquí no hay para dónde se caigan, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con él? ¿Se murió en la predicación de Pablo? Sí, porque Pablo se tardó. Ese Pablo cómo tenía cuerda, hermanos, ¿verdad? Y se durmió, se cayó. Pablo oró por él. ¿Qué pasó con ese hombre? Resucitó. ¿Qué está pasando ahora con ese poder de Dios, hermanos? ¿Qué pasa con este poder? Muchos están diciendo, no está pasando nada en nuestros días. Y algunos se atreven a pensar, es que Dios ya se murió, por eso ya no está pasando nada. Perdón. El poder de Dios, lo primero, hermano, lo primerito de todo que está haciendo Dios diariamente es hacer suyas a los que van a ser suyos. Nosotros somos de Él ya, amén. El poder de Dios está ahí accionando, ¿sí? Dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que dice, y hasta lo último de la tierra, ¿sí o no? Y dice Hechos 4:33, y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Le leo otro más, Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. ¿Qué diferencia hay de la iglesia de los Hechos a la iglesia de hoy? ¿Qué diferencia hay de la iglesia donde estaban los apóstoles a la iglesia aposanto el día de hoy? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Si tú me dices ninguna, ¿y por qué no está pasando lo mismo? Y si tú me dices si hay diferencias, ¿qué diferencias? Bueno, ¿por qué no están pasando esas cosas de la primera iglesia? ¿Por qué no están pasando en nuestro tiempo? ¿Es Dios o somos nosotros? Pero es que en la Biblia dice que recibiremos poder. Yo quiero que vaya conmigo porque necesitamos esto aterrizarlo, hermanos. Gálatas 3:5. Esto necesitamos entenderlo el día de hoy. Si no hubiésemos captado muchas cosas, esto necesitamos entenderlo el día de hoy. Gálatas 3:5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues
que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y me dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí entendemos a qué nos quiere llevar esto, hermanos? ¿Sí? La razón por que faltan muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros y que no se ha dado es porque somos muy ignorantes todavía y nos conformamos con un capitulito al día. Perdón, hermanos, nos conformamos con un poquito de lo que nos mandan por hacer. Se los tengo que decir, hermanos, deberíamos de ir hasta adelantados en lo que tenemos que leer y no dar por hecho que cuando tenemos muchos años en el Evangelio, pues ya no lo sabemos, ya lo he leído. No subestimemos el poder de Dios a través de su palabra, hermano. Nunca demos por hecho que si voy a leer Jonás, yo ya sé de lo que se trata Jonás, ¿como para qué lo leo? No subestimemos lo que Dios nos quiere ministrar a través de su palabra por leerlo una vez más. Y esta palabra nos dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, y dice, y hace maravillas entre vosotros. ¿A qué se refiere con esas maravillas? Hablamos de dunamis, y no porque el significado venga de maravillas y diga dunamis, no, hablamos de todas las maravillas que implica lo que Dios quiere hacer con su iglesia, a través de su iglesia. Pero la Biblia nos dice muy claro que esa fe por la cual Él se mueve viene por el oír con fe, dice Gálatas 3:5, en la última parte del hemistiquio, o la última parte de ese versículo, y dice que esa fe viene por el oír. Pero no está diciendo ahí, hermanos, cuando oímos este versículo de la fe viene por el oír, no está diciendo vas a iniciar en la fe. Es una carrera de fe, hermanos. Es una carrera que, hermanos, inició en algún momento cuando creímos. ¿Cuándo vamos a dejar de tener fe? ¿Cuándo vamos a dejar de leer la Biblia? ¿Cuándo vamos a dejar de ser alimentados por el Señor? En cuanto a lo que necesitamos. Y vamos a ser ya santos cuando el Señor nos llame a su presencia. Mientras tanto, la manera en que Dios nos va a ayudar, escúcheme esto, en la manera en que Dios se va a mover poderosamente, dice aquí, por medio de su Espíritu, ministrando, suministrando y haciendo maravillas, va a tener mucho que ver el que yo esté alimentado en su palabra para que sepa qué hacer y que no nos pase lo que un pastor, que alguna ocasión estábamos unos jóvenes, estábamos llorando y empiezan a orar por un endemoniado, y el endemoniado le dijo al pastor, ¿tú qué haces aquí si yo te conozco? Y salió el pastor avergonzado esa ocasión. Y unos jóvenes inexpertos, incluyendo a mí, orando por un endemoniado sin saberlo. Pero lo único que sabíamos, escuchen esto, lo único que sabíamos es que hay poder de Dios. Que hay poder en el nombre de Jesús. Yo jamás había orado por un endemoniado. Y el que sabía salió avergonzado por el mismo chamuco esa ocasión. Y luego ya entendí, al paso de los años, qué había que hacer. Dios es misericordioso, hermanos. Necesitamos la palabra para dejar de decirnos nosotros que somos cristianos y que la gente ubique cualquier otra cosa menos que somos cristianos. Póngase de pie, por favor. Me gusta mucho cuando el Señor dice, y hablarás de ellas. Hablarás de mi palabra cuando andes por el camino. Gracias. ¿Qué dice? Cuando vayas al centro comercial. No, que ustedes van a Satélite, perdón, hermanos. Cuando andemos por el camino, cuando vayamos con nuestra gente, cuando estemos con nuestros hijos, en todo tiempo vamos a andar hablando de eso. Alguna ocasión, hace algunos años, una de mis hijas me dijo, pues es que es mucho culto. Ya vas a un culto menos de los que yo iba, ¿qué? Y el Señor seguirá haciendo, hermanos, cosas grandes. Algo que le decía a un joven, no tiene mucho, no es una regla. Vemos que hay gente que de repente en los videos agarran en las iglesias y algunos que ustedes conocen, agarraban un saco y lo aventaban, ¡ay! Y se caían como 200 personas, ¿no? Y algunos quieren manejar eso como doctrina. Y pues no es doctrina, ¿verdad? La Biblia no dice nada de eso.
Pero yo conocí un caso de una persona que oraron por él, ni siquiera le tocaron. Vamos a dar el ejemplo aquí con Juanita. Llegó alguien y no le tocó, nada más le puso la mano así. No le tocó y esa persona no se desmayó, salió volando. Eso pasó. Aquí no enseñamos eso, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, cuando a Dios se le da la gana, hace ciertas cosas que no entendemos. Nuestra obligación es enseñar la palabra, aprender la palabra, vivir en la palabra. Si hay ciertas cosas que el Señor quiere hacer, eso es un nombre bendito, es un nombre glorificado. Pero a mí me queda perfectamente claro en mi mente, en mi corazón, que Dios quiere hacer con Aposento Alto cosas más grandes de las que han pasado y de las que han sucedido en su historia. A mí me queda eso muy claro, hermanos. Y yo quiero ser parte de esa historia. ¿Usted? Pero necesito ser un cristiano que ama al Señor con todo su corazón y que ame su palabra. Oremos. Amantísimo Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque estás con tu iglesia, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por todos mis hermanos. Sé que todos te necesitamos. Nadie aquí es más especial que otro. Todos te necesitamos de la misma manera. Tenemos distintas tentaciones, tenemos distintas tribulaciones, pero tú nos amas por igual. Y el día de hoy nos recuerdas que hay que amar tu palabra, Señor, con todo lo posible, Señor, en nuestra mente y corazón, con mucha hambre y deseo, Señor, de que tú nos ministres a través de ella. Quita de nosotros la flojera, quita de nosotros, Señor, el activismo, que mucho de él no tiene razón de ser y que estamos descuidando lo importante que es buscarte personalmente. Nuestras prácticas devocionales diarias que incluyen tu palabra. Que no sea porque alguien nos esté invitando constantemente a hacerlo, sino porque es un asunto y un trato directo entre tú y nosotros, entre tú y yo. Permite que sea de esta forma. Ayúdanos como iglesia a hacerlo. Ayúdanos a humillarnos ante tu presencia. Señor, perdónanos, porque en más de un corazón, Señor, ha habido desidia para esto, pero hoy queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo en esto, pedirte perdón y hacer acuerdos fieles en los cuales, Señor, pongamos, Señor, con seriedad nuestro corazón y prometamos hacer tu voluntad en esto que hoy nos pides, nos recuerdas. Te damos gracias y lo pedimos sabiendo que tú harás. Nos retiramos, Señor, de tu casa. Hay hermanos que continuarán para el segundo culto. Los que van y se retiran por haber estado en el primer culto, gracias, Señor. Ve con aquel que va, queda con el que queda. Permite que nuestra vida también en adoración esté con la familia, sirviéndonos unos a otros, procurándonos y que sigamos adelante. Te rogamos que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y la participación del Consolador, tu Santo y bendito Espíritu, sea con toda tu iglesia. Y Aposento Alto dice amén. Dios les bendiga. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Me dicen que